Mi nombre es Seila, y si hay algo que deberías saber de mí de inmediato, es que crecí rodeada de libros. Más que montones de ellos en casa, mi papá dirigía una gran editorial, y, desde que era niña, lo acompañaba a trabajar siempre que tenía la oportunidad. ¿Te has vuelto a meter la nariz en un libro? Papá bromeaba cada vez que me encontraba acurrucado en algún rincón de su oficina, metido de lleno en lo que pudiera tener en mis manos. Sí, y apuesto a que puedo leer más libros que tú este mes, respondía, siempre listo para un desafío. Esos días en su oficina, no solo estaba leyendo, vivía en mundos creados por la imaginación. Fue mágico, de verdad. Cuando no estaba leyendo, veía a papá en las reuniones. Veía cómo trataba con escritores, ilustradores y todos los peces gordos que pensaban que sabían más. Lo manejó todo con una especie de frialdad que hizo que todos lo respetaran. Pero nunca lo hizo inaccesible. Llevé el amor por los libros directamente a la edad adulta y me convertí en maestra, formando mentes jóvenes para que, con suerte, encontraran la misma alegría en la lectura que yo. Y cada último viernes de mes, mantenía el ritual de visitar a papá en el trabajo. Fue uno de esos viernes en los que la vida decidió lanzarme una bola curva. Papá me presentó a Ben, un tipo larguirucho con una sonrisa incómoda y un puñado de manuscritos. Él estaba allí para lanzar su último libro, esperando que papá mordiera. Ben, esta es mi hija Seila. Seila, Ben es un escritor en ciernes. Tengo algunas ideas interesantes, dijo papá, aplaudiéndole en la espalda. Ben extendió una mano temblorosa, que tomé, sonriendo. Encantado de conocerte, Seila. Tu papá me dice que tú eres el verdadero crítico por aquí. Espero que no seas demasiado duro conmigo. Me reí. Intentaré ser suave. Contigo. ¿De qué trata tu libro? Nos llevamos bien desde allí. Resultó que Ben era gracioso, un poco rudo por los bordes, pero tenía un encanto honesto en él. Sus historias tampoco eran malas, solo un poco sin pulir. Papá vio potencial en él, y después de un año de cortejarme con pintorescas citas en cafeterías y paseos a medianoche hablando de todo, desde Platón hasta el mejor pastel de la ciudad, decidimos casarnos. La boda fue un asunto simple, solo familiares y amigos cercanos. Papá estuvo radiante todo el día, y cuando llegó el momento de los discursos, se puso de pie, vaso en mano, con un brillo en los ojos que sabía que significaba que me iba a avergonzar. Seila, desde que eras una niña, siempre me has sorprendido. Inteligente, hermosa y obstinada como una mula. Y ahora te has ido y te has casado con este joven que parece amarte más que sus manuscritos. Todos se rieron entre dientes cuando Ben se sonrojó, mirándome como si fuera su ancla. Para Seila y Ben, que sus vidas estén llenas de más amor que libros en mi oficina, y eso dice algo, concluyó papá, levantando su copa. La vida con Ben comenzó como un cuento de hadas. Pero los cuentos de hadas no te hablan de las facturas y las noches tardías preocupándote por cómo llegar a fin de mes. Los libros de Ben no salían volando de los estantes, y por mucho que creyera en su talento, el mundo no parecía listo para morder. Aumenté mis horas en la escuela. Tomé clases adicionales e incluso dirigí clubes después de la escuela, cualquier cosa para mantenernos a flote. Oye, cogí un turno extra en el centro de tutoría, mencioné una noche, revolviendo una olla de espaguetis, tratando de mantener la preocupación fuera de mi voz. Ben estaba en la mesa, los papeles esparcidos como un mar salvaje de tinta y frustración. Levantó la vista, con los ojos cansados pero agradecidos. Nena, te estás matando con todo este trabajo. Tal vez debería conseguir un trabajo regular, dejar de escribir. Por un tiempo. Me acerqué, tomé su mano, sintiendo los bordes ásperos de sus dedos desgastados por la escritura interminable. No,
lo vas a descifrar. Lo sé. Solo tenemos que seguir. Así un poco más, ¿de acuerdo? Me apretó la mano, un agradecimiento silencioso colgando entre nosotros. Esa noche cenamos hasta tarde, hablando de su último manuscrito que simplemente no pudo encontrar un hogar. Un día, papá pasó por allí, algo que no era inusual, pero la expresión de su rostro sí. Tenía esa expresión de tengo una idea que generalmente significaba que las cosas estaban a punto de ponerse interesantes. Ben, ¿alguna vez has pensado en escribir para niños? Quiero decir, Seila aquí tiene toda la primicia interna, pasando sus días con ellos. Podría ser algo en lo que pensar, sugirió papá, hojeando casualmente uno de los manuscritos rechazados de Ben. Ben me miró, con las cejas levantadas. Niños, ¿eh? ¿Qué opinas? ¿Podría hacerlo? Asentí, la emoción burbujeaba. Absolutamente podrías. Puedo decirte que les gusta, que historias se mantienen. Podríamos intentarlo juntos. Así lo hicimos. Las noches se convirtieron en nuestras sesiones de lluvia de ideas. Volvía a casa con cuentos de la escuela, de lo que se reían los niños, a qué juegos jugaban, y Ben los entretejía en historias. Me sentí bien, trabajando juntos, creando mundos para niños que se parecían mucho a mis alumnos. Los días se convirtieron en meses y tomó forma nuestro primer libro para niños, una historia sobre un mapache travieso con un corazón de oro. Papá fue fundamental, dándonos consejos sobre cómo comercializarlo, cómo presentarlo a sus contactos. Cuando finalmente conseguimos un contrato editorial, sentí que habíamos ganado la lotería. Por Rocky Raccoon. Que él sea él. Primero de muchos, brindó Ben, sosteniendo su cerveza una noche en nuestra pequeña cocina que de repente parecía demasiado pequeña para nuestros sueños en crecimiento. Para Rocky, repetí, con el corazón lleno, pensando que tal vez, solo tal vez, habíamos doblado una esquina. Rocky Raccoon fue solo el comienzo. Después de que el primer libro llegara a las estanterías y los niños se volvieran locos por él, Ben y yo supimos que teníamos algo especial. Nos abrochamos el cinturón, produciendo historias más rápido de lo que crees. Nuestra pequeña oficina en casa se convirtió en un taller de sueños, papel por todas partes, ideas garabateadas en las paredes e interminables tazas de café. Una noche, cuando estábamos hasta las rodillas en nuestro tercer libro, Ben arrojó su bolígrafo y se estiró. ¿Puedes creer esto, Seila? Desde apenas pagar las facturas hasta firmar autógrafos en ferias de libros. Son nueces. Me reí, arrojándole una bola de papel arrugada. Todavía no somos J.K. Rowling, pero sí, es salvaje. Los niños en realidad se disfrazan de nuestros personajes para Halloween. Ben tomó la bola de papel, me sonrió y la tiró hacia atrás. Y pensar que todo esto comenzó con tu idea de escribir para niños. Tenías razón sobre él. Dinero. A medida que nuestra fama crecía, también nacían las oportunidades, invitaciones a escuelas, entrevistas e incluso un anuncio de televisión. Enseñaba menos y escribía más, lo cual era un sueño hecho realidad a su manera. Papá estaba encantado, siempre presumiendo ante cualquiera que escuchara. Ben y Seila, el dúo dinámico. Ustedes lo están destrozando, dijo papá un día, llegando con un nuevo contrato de un editor de renombre. ¿Quieren una serie? ¿Puedes creerlo? Toda una serie basada en tus personajes. Ben, que generalmente era el genial, casi saltó de su silla. ¿Una serie? Eso es grande. Grandes ligas, bebé. Seila, hemos ganado el premio gordo. A medida que despegó nuestra serie de libros, nuestras vidas cambiaron de maneras que nunca habíamos imaginado. Compramos una casa nueva con más espacio para nuestro trabajo,
y cada habitación se sentía como una parte de nuestro éxito. Las celebraciones eran frecuentes, con amigos y familiares siempre ansiosos por brindar por nuestro éxito. En una fiesta particularmente animada, con nuestros amigos más cercanos levantando copas en nuestra nueva sala de estar, me tomé un momento para ver a Ben reír y compartir historias. Sentí una mezcla de orgullo y una punzada de miedo. ¿Estábamos listos para todo este cambio? Oye, ¿estás bien? Ben notó mi momento de tranquilidad y se acercó sigilosamente a mi lado. Sí, just... It es mucho, ¿no? Pero... bien. Realmente bien. Sonreí, inclinándome hacia su costado. Me besó la frente, envolviéndome con un brazo. Es más que bueno. Es todo lo que soñábamos. Y no podría haber hecho nada de esto sin ti, Seila. La vida se volvió aún más agitada, pero de una manera que hizo que cada momento ocupado valiera la pena. Muy pronto, estaba acunando a nuestro hijo recién nacido, decidiendo alejarme de la enseñanza para centrarme en nuestra familia. Con la escritura de Ben ahora más que suficiente para apoyarnos cómodamente, me lancé a ser mamá y colaboradora en cada nuevo libro. Aunque no estaba en el aula, mantuve mi mano en la educación canalizando lo que sabía sobre los niños en nuestras historias. Míranos. Le dije a Ben una noche mientras revisábamos nuestro último manuscrito, el bebé dormía en la habitación contigua. Hacer libros y criar a un niño pequeño. Creo que somos una especie de superhéroes. Ben se rió, acercándome. Sí, superhéroes que se ocupan de pañales y diálogos, pero no lo haría de otra manera. Se suponía que la noche del 70 cumpleaños de papá sería una gran celebración, y lo fue. Se llevó a cabo en uno de los grandes restaurantes elegantes del centro, con un buffet donde todos parecían mezclarse sin esfuerzo. Excepto yo, quizás. A medida que la noche se desarrollaba con risas y el tintineo de vasos, no pude evitar notar a Ben. Parecía inusualmente ocupado, no conmigo o con nuestro hijo. Jamie, que ahora tenía 17 años y más en su teléfono que en la fiesta, sino con una joven cuya risa parecía demasiado fuerte incluso por el zumbido de la charla de la fiesta. Estaban escondidos en una mesa de la esquina, con la cabeza cerca, hablando animadamente. Algo dentro de mí se tensó. Traté de concentrarme en mi papá, que estaba ocupado siendo el alma de la fiesta, pero finalmente, aparté a papá a un lado durante un momento más tranquilo. Papá, ¿quién es esa mujer con Ben? Traté de sonar casual. Pero mi voz delató un tinte de preocupación. Oh, ella. Papá miró hacia arriba, siguiendo mi mirada. Esa es Lisa, la editora asistente de la editorial. Ella ha estado trabajando estrechamente con Ben en su último proyecto. Asentí, sintiendo un nudo en la garganta. Parece que se llevan bien. Papá me dio una palmada tranquilizadora en el hombro. Todo es profesional, cariño. Ya sabes cómo son estos eventos, solo charlas de compras y redes. Su tono era despectivo, pero hizo poco para aliviar la persistente duda en mi corazón. Empujando los celos que brotaron, puse una sonrisa en mi rostro y volví a las festividades. Familiares e invitados importantes se acercaron a felicitar a papá, atrayéndome a entablar conversaciones y alejándome de mis pensamientos en espiral. A medida que avanzaba la noche, me encontré observando a Ben y Lisa desde el otro lado de la habitación. Se reían de nuevo, con la cabeza inclinada hacia un lado de una manera que parecía demasiado íntima para una simple discusión de trabajo. Cada risa, cada mirada compartida entre ellos, se sintió como un pequeño pinchazo en mi corazón. A medida que avanzaba la noche, la sensación de traición me corroía, lo que hacía difícil concentrarme en otra cosa. Las risas, el tintineo de los anteojos y el zumbido de la charla
de la fiesta parecían distantes, eclipsados por la visión de Ben y Lisa en ese abrazo íntimo. Mi determinación de disfrutar la velada por el bien de papá estaba decayendo, y sabía que necesitaba aclarar mi mente. Tomemos un poco de aire fresco, le sugería Jamie, necesitando escapar de la atmósfera sofocante. Afuera, el aire fresco de la noche se sentía como un bálsamo. Jamie y yo nos recostamos contra la barandilla, mirando las luces de la ciudad. Habló sobre la escuela, sus amigos y sus planes para la universidad, cosas normales que se sintieron arraigadas en ese momento. Gracias por estar aquí conmigo, Jamie. Necesitaba esto, le dije mientras regresábamos adentro. En cualquier momento, mamá. ¿Sabes qué? Te cuido la espalda, respondió, golpeando su hombro contra el mío juguetonamente. Volvimos a entrar en la fiesta, mi determinación se fortaleció. Disfrutaría la velada por el bien de papá, por Jamie, en cuanto a Ben y lo que fuera que estuviera sucediendo allí, me ocuparía de eso más tarde. Cuando la música se detuvo y los invitados se fueron a casa, no pude sacudirme la sensación de inquietud que se había apoderado de mí. Por mucho que traté de concentrarme en la celebración, mis ojos inevitablemente se desviaron hacia donde Ben todavía estaba charlando animadamente con Lisa. Era como ver una obra de teatro en la que ya conocías el trágico final, pero no podías levantarte de tu asiento. Decidida a no dejar que esto arruinara toda la noche, traté de mezclarme, pero cada risa y fragmento de música parecían resonar con una tensión subyacente para mí. Finalmente, decidí dirigirme al baño de mujeres para refrescarme, tal vez aclarar mi mente. Fue entonces cuando sucedió. Mientras caminaba por el tranquilo pasillo hacia los baños, el sonido amortiguado de las voces me detuvo en seco. La puerta de uno de los comedores privados estaba entreabierta y, a través de la rendija, vi a Ben y Lisa. No solo estaban hablando, estaban abrazados, besándose. Como dos adolescentes escondidos de miradas indiscretas. Mi corazón golpeó contra mi pecho con tanta fuerza que pensé que podría estallar. Ira, conmoción y una profunda sensación de traición se arremolinaron dentro de mí. Me sentí arraigado al lugar, oculto por la sombra de una planta decorativa. En ese momento, su conversación salió flotando, clara y nítida. Tenemos que resolver esto, Ben. Una vez que se lance tu libro, tendremos suficiente para comenzar de cero, solo tú y yo, susurró Lisa, con la voz llena de emoción. La respuesta de Ben fue un murmullo bajo, pero sus palabras eran como puñales. Lo sé, lo sé. Solo necesito un poco más de tiempo para arreglar las cosas con Seila. Es complicado con Jamie y todo. La fría realidad de sus planes me golpeó duro. Se suponía que yo debía ser su socia, su esposa, pero aquí estaba él, planeando un futuro con otra persona como si nuestros años juntos no significaran nada. Sintiendo que podría enfermarme, me empujé de la pared y tropecé hacia el baño. Adentro, me apoyé contra el azulejo frío, mi reflejo en el espejo era un claro recordatorio del tonto que había sido. Las lágrimas amenazaban, pero las quise de vuelta. Llorar no iba a ayudar. Necesitaba pensar. Después de unas cuantas respiraciones profundas, me eché agua en la cara, tratando de borrar cualquier signo de mis lágrimas. Componiéndome, volví al pasillo, solo para toparme directamente con papá. Seila, ¿qué pasa? Te ves pálido, dijo papá, con la voz llena de preocupación al notar mi apariencia desaliñada. No es nada, papá, solo me siento un poco mal, mentí, intentando pasar junto a él. Papá, sin embargo, no estaba teniendo nada de eso. Me tomó del brazo con suavidad y me alejó del pasillo principal hacia un pasillo más tranquilo. Esto no es solo un dolor de cabeza, ¿verdad? Háblame, cariño. Las compuertas se abrieron y le derramé todo,
desde las frecuentes noches nocturnas de Ben hasta lo que acababa de presenciar. Papá escuchó, su rostro se endureció con cada palabra. Esto necesita un manejo cuidadoso, Seila. Lo solucionaremos, no te preocupes, me aseguró, con un tono firme pero tranquilizador. Nos vemos en la oficina del detective mañana. Llegaremos al fondo de esto. Asentí, sintiendo una mezcla de alivio y pavor, acepté. El resto de la noche fue borrosa. No podía soportar quedarme más tiempo en la fiesta, alegando enfermedad, y me fui con Jamie, que estaba confundido pero demasiado somnoliento para cuestionar mucho. Ben no volvió a casa esa noche, alegando más tarde que lo atraparon en el trabajo. Ahora sabía mejor, pero me guardé mis nuevos conocimientos para mí mismo, preparándome para lo que estaba por venir. Los próximos pasos debían planificarse con cuidado, y estaba agradecida de tener a papá a mi lado, listo para enfrentar lo que se avecinara. La mañana siguiente se sintió como uno de esos días en los que te despiertas deseando que el mundo te rehaga. Con el corazón apesadumbrado y la mente llena de pensamientos de traición, conduje hasta la oficina del detective donde papá había aceptado reunirse conmigo. Él ya estaba allí cuando llegué, su rostro era una máscara de preocupación y determinación. El detective, un hombre de mediana edad llamado Ron, nos acompañó a su oficina. Su habitación estaba llena de estantes llenos de archivos y 2 sillas frente a su desordenado escritorio. Parecía un lugar donde los secretos salían a la luz, y me preparé para lo que vendría después. Entonces, el señor Morris me habló un poco por teléfono. ¿Quieres investigar las actividades de tu esposo, correcto? El tono de Ron era profesional, pero había un toque de simpatía en sus ojos. Sí. Necesito saber si lo que vi es solo la punta del iceberg, dije, con la voz entrecortada un poco hacia el final. Ron asintió, sacando un bloc de notas. Necesitaré algunos detalles de usted, tiempos, lugares, cualquier persona en particular involucrada además de la mujer que mencionó. Mientras contaba todo, desde las noches de Ben hasta el incidente en la fiesta, Ron tomó notas, su expresión ilegible. Después de que terminé, se recostó en su silla, golpeando el bolígrafo contra su bloc de notas. Comenzaremos con la vigilancia, revisaremos sus lugares conocidos y rastrearemos sus movimientos. Si se encuentra con esta mujer, averiguaremos cuándo y dónde. ¿Quieres fotos o solo un informe? Fotos, intervino papá antes de que pudiera responder. Necesitamos todo documentado, por si acaso. Entendido, respondió Ron. Luego me miró. Puede llevar algunas semanas reunir todo. Estas cosas requieren tiempo y paciencia. 3 angustiosas semanas después, estábamos de regreso en la oficina de Ron, sentados frente a él mientras exponía lo que había encontrado. La carpeta que abrió pareció derramar mis peores temores. Fotos, informes detallados, extractos bancarios y más pintaron una imagen que no podía negar. Señora Morris, lo siento, pero es como sospechaba, comenzó Ron. Su esposo ha estado viendo a la editora asistente durante más de 2 años, desde poco después de que su padre la contratara. Mi corazón se hundió mientras él continuaba. Él transfirió grandes sumas a sus cuentas, le compró un apartamento y un automóvil. Pasan la mayor parte de su tiempo libre juntos y, por lo que he reunido, han hablado sobre el matrimonio y lo han planeado después de que su hijo cumpla 18 años para evitar complicaciones con la pensión alimenticia. La cara de papá era de piedra. Se acercó y apretó mi mano, apretando fuertemente con indignación compartida. Esto es increíble. Después de todo lo que he hecho por él, así es como le paga a nuestra familia. La voz de papá era baja, cada palabra cargada de traición. Me quedé congelado mientras la realidad se asentaba.
El hombre que había amado y en quien confiaba había planeado su futuro sobre las ruinas de nuestro pasado. ¿Qué hacemos ahora, papá? Mi voz era apenas un susurro, ahogada por el rugido de mis oídos. Lo resolveremos, Seila. Nos aseguraremos de que se arrepienta de esto, dijo papá con firmeza, con la mandíbula abierta. Papá nos había invitado a Ben, a mí y a Lisa, la editora asistente, a nuestra casa familiar con el pretexto de hablar sobre un nuevo libro. Una vez que todos estábamos sentados en la sala de estar, que siempre había sido un lugar de calidez y risas, papá comenzó la reunión en un tono inquietantemente tranquilo. Gracias a todos por venir hoy. Pensé que discutiríamos una posible nueva trama, algo real, algo revelador. Ben parecía inquieto, mirando a Lisa, que estaba visiblemente nerviosa. Me senté en silencio, observando cómo papá abría una carpeta llena de fotos y documentos, las pruebas recopiladas por el detective. Lentamente sacó una foto tras otra, colocándolas en la mesa de café. Imagina un libro en el que el personaje principal, un escritor exitoso, traiciona a todos los que lo aman, comenzó papá, con la voz firme pero fría. El rostro de Ben carecía de color a medida que cada foto y documento mostraba su aventura y traiciones financieras. Papá no se detuvo ahí. Contó cómo Ben comenzó con su ayuda, cómo lo había apoyado en las buenas y en las malas, escribiendo los primeros libros que lo hicieron famoso, brindando ideas y editando borradores. Verás, he invertido mucho en ti, Ben, y así, saludó con la mano a las fotos, es como nos has pagado. Lisa comenzó a llorar en voz baja, con las manos temblorosas. No pensé que llegaría tan lejos, murmuró. Lo siento. Mucho. Estoy embarazada. Los ojos de papá se volvieron hacia ella. Y tú, jovencita, piensa en las decisiones que tomas y a quién lastiman. La habitación estaba llena de tensión, un marcado contraste con el entorno decoroso. Entonces papá se inclinó hacia adelante, juntando las manos. Podría hacer algunas llamadas en este momento a algunos amigos muy influyentes en el mundo editorial. ¿Qué crees que pasaría con tu carrera entonces, Ben? Ben estaba temblando, su voz apenas audible. Por favor, yo cometí un error. Eso no es suficiente, Ben, dije, con la voz más firme de lo que sentía. Deslicé los papeles del divorcio por la mesa. Firma estos. Afirman que todos los activos se quedan conmigo, al igual que los derechos de nuestros libros. Lisa jadeó, agarrándose el estómago. Por favor, no me dejes sin nada. La miré, mi corazón se endureció contra la traición pero se ablandó. Ante su difícil situación. Te dejaré el apartamento que Ben te compró. Eso es más que generoso, considerando todas las cosas. Ella asintió rápidamente, secándose las lágrimas, y firmó los papeles. Ben trató de discutir, sus ojos saltaron de los documentos a la cara severa de papá. Esto no es justo. Me merezco. Papá tomó su teléfono, sosteniéndolo amenazadoramente. ¿Necesito hacer esas llamadas? Derrotado, Ben firmó los papeles, con las manos temblando al darse cuenta del alcance total de sus pérdidas. Una vez que la puerta se cerró detrás de ellos, el silencio fue casi ensordecedor. Papá se volvió hacia mí, suavizando su expresión. Seila, concentrémonos en un nuevo comienzo ahora. Jamie y tú necesitáis algo mejor, algo nuevo. Tal vez piense en acercarse más a nosotros, conseguir un nuevo lugar donde pueda crear nuevos recuerdos. Asentí, sintiendo que el peso del día se asentaba sobre mis hombros. Lo pensaré, papá. Gracias, logré decir, la perspectiva de avanzar es desalentadora y necesaria. Cuando llegué a casa, Jamie estaba esperando, con él rostro ansioso mientras levantaba la vista de su tarea. Mamá,
¿estás bien? ¿Cómo te fue? Sentada a su lado, respiré hondo. Se acabó, Jamie. Tu papá y yo lo hemos terminado. Él tomó algunas decisiones, y yo también. Vamos a empezar de nuevo, solo tú y yo. Jenny se acercó, tomó mi mano, su apoyo inmediato y firme. Estoy contigo, mamá. Ha sido duro, pero sé que hiciste lo correcto. Sigamos adelante juntos. Durante las próximas semanas, hablamos mucho sobre nuestros próximos pasos. La sugerencia de papá de acercarme seguía sonando en mi mente. La idea de un nuevo comienzo creció en mí, y pronto Jamie y yo comenzamos a buscar un nuevo lugar, en algún lugar más cerca de mis padres, en algún lugar donde pudiéramos construir una nueva vida. Encontrar la casa adecuada llevó tiempo, pero cuando lo hicimos, nos pareció lo correcto, un lugar acogedor no muy lejos de mis padres, pero que seguía siendo el nuestro. Cuando nos acomodamos, volví a enseñar. Caminar de regreso a la escuela, ver las caras de los niños iluminadas, escuchar sus risas y emoción me recordó por qué amaba tanto mi trabajo. Estos niños, con su infinita curiosidad y resiliencia, me ayudaron a encontrar mi propia fuerza nuevamente. La vida comenzó a encontrar un ritmo nuevamente, una nueva normalidad que era diferente pero satisfactoria. Jamie prosperó, se sumergió en sus estudios y finalmente se dirigió a la universidad. Su determinación y apoyo nunca flaquearon, anclándome a través de los cambios. Una noche, mientras estaba sentada en el porche de nuestra nueva casa, viendo la puesta de sol, papá se acercó, sentado a mi lado. Lo has hecho bien, Seila. Estoy orgulloso de ti. Gracias, papá. No ha sido fácil, pero se siente bien. Empezar de nuevo, estar aquí cerca de ti y de mamá, nos ha dado a ambos la oportunidad de sanar y crecer. Él asintió, mirando hacia el patio. La vida nos arroja algunas lecciones difíciles, pero como salimos de ellas, eso es lo que nos define. Mientras nos sentábamos allí, con la tranquilidad de la noche envolviéndonos, sentí una paz que no había conocido en mucho tiempo. Sí, el camino había sido inimaginablemente duro, pero aquí estábamos, más fuertes y juntos. El amor de mi familia y la alegría de mi trabajo con los niños llenaron mis días. Había encontrado el camino de regreso a la felicidad, de regreso a una vida en la que podía prosperar. Hola, soy Emma Clark, nacida y criada en el pequeño pueblo de Jarrow. Nada lujoso, solo un lugar donde las caras son familiares y los secretos no permanecen ocultos por mucho tiempo. Me abrí camino a través de la universidad, sumergiéndome directamente en el mundo del comercio minorista después de graduarme. La lencería no era solo un producto para mí, era una pasión. Trabajé duro y eventualmente me convertí en la orgullosa propietaria de una cadena de tiendas de lencería que abarcaba desde pequeñas boutiques acogedoras hasta tiendas elegantes. El trabajo era mi vida y era bueno en eso, malditamente bueno. Pero ya sabes cómo funciona, después de acumular esas horas, días y meses en una pila ordenada de éxitos. Comencé a sentir que faltaba algo. Fue entonces cuando Michael entró en escena. Al principio fue solo un ping en mi teléfono, una solicitud de amistad de un chico con un traje elegante y ojos más nítidos, a juzgar por su foto de perfil. No lo conocía, pero un vistazo rápido a su perfil mostró a un hombre que parecía tenerlo todo junto, un abogado, que explicó el elegante traje. La curiosidad se apoderó de mí y presioné aceptar. No pasó mucho tiempo antes de que apareciera su primer mensaje una noche mientras estaba equilibrando mis cuentas. Hola Emma, gracias por aceptar mi solicitud. Noté que tenemos algunos amigos en común. ¿Cómo te va? Bastante simple, ¿verdad? Pero fueron sus mensajes de seguimiento los que realmente me atraparon.
Era ingenioso y tenía una forma de hacerme reír incluso después de un largo día. Recuerdo que una noche estábamos charlando sobre algo estúpido, como las peores frases para ligar que habíamos escuchado, y su humor simplemente hizo clic en mí. Michael, ¿alguna vez has tenido este? ¿Eres un mago? Porque cada vez que te miro, todos los demás desaparecen. Apuesto a que escuchaste eso en tu línea de trabajo, Emma. Oh, seguro. Parte superior de la tabla de encogimiento. ¿Mi regreso? ¿Eres fotógrafo? Porque realmente quiero dejar esta sesión. Se rió, o al menos se rió a máquina. Es difícil de decir, pero se sintió genuino. Después de unas semanas de charlar, sugirió reunirse en persona. Solo un café informal para darle un rostro real al texto, dijo. Me sonó bien. La primera vez que nos conocimos, fue en esta pequeña inmersión que me encantó porque no escatimaron en cafeína. Él ya estaba allí cuando entré, escaneando un periódico. Levantó la vista y esa foto de perfil profesional de ojos agudos no le hizo justicia. Él era mejor. En la carne. Wow, en realidad te pareces a tus fotos. Eso es una rareza en esta ciudad. Bueno, gracias. Creo que tú mismo no eres tan malo, a pesar de la vibra de abogado. Se rió, y ese rompehielos simplemente derritió cualquier incomodidad. Hablamos durante horas. Tampoco fue solo pelusa. Michael tenía profundidad. Preguntó sobre mi negocio, mis sueños. Y escuchó, realmente escuchó, lo que tenía que decir. Lo que pasa con Michael es que nunca hizo nada a medias. Cuando nos habíamos estado viendo durante un año, decidió que era hora de llevar las cosas al siguiente nivel. Estaba cerrando la tienda una noche fría cuando apareció sin previo aviso, con el aliento empañado por el aire frío mientras sostenía una pequeña caja de terciopelo. Emma, he estado pensando, comenzó, y Chico, parecía nervioso. Nos ha ido muy bien, tú y yo. Creo que es hora de que pensemos en hacer de esto un trato permanente. Me quedé helado, con las llaves de la tienda todavía en la mano. Michael, ¿estás diciendo lo que creo que estás diciendo? Esbozó una sonrisa, esa encantadora sonrisa torcida que siempre hacía saltar mi corazón. Sí, lo soy. Cásate conmigo, Emma. No juguemos más. Te quiero como mi socio para siempre. Mi corazón latía aceleradamente, mi mente daba vueltas con 1000 pensamientos. Matrimonio. ¿Estaba listo? Pero mirándolo a los ojos, viendo la seriedad allí, se sintió bien. Sí, exhalé. Sí, me casaré contigo. Pero luego cambió. Su expresión volviéndose seria de nuevo. Sin embargo, hay algo más. Tenemos que hablar de algunas cosas legales. Un prenupcial. La palabra prenupcial me golpeó como un balde de agua helada. ¿Un acuerdo prenupcial? ¿De verdad, Michael? ¿Es eso necesario? Se apresuró a explicarme, sosteniendo mis manos entre las suyas para evitar que temblaran. Escucha. No es que no confíe en ti, Emma. Es práctico, especialmente siendo abogado. He visto demasiadas divisiones desordenadas como para no ser cauteloso. Además, nos protegerá a los dos. ¿De qué tipo de protección estamos hablando aquí? Pedí, con mi voz, una mezcla de curiosidad y preocupación. Michael sacó algunos papeles de su maletín. Es sencillo. Si alguno de nosotros hace trampa, el tramposo pierde sus activos frente al otro. Simple y justo. Sabes que no te engañaría, Emma. Esto es solo una red de seguridad. Respiré hondo, tratando de procesarlo todo, la propuesta romántica ahora enredada con conversaciones sobre trampas y activos. No era como imaginaba mi compromiso,
pero entonces la vida con Michael no era normal, y tal vez esto era solo otra parte de eso. Bajé la vista a los periódicos y luego volví a mirar su cara, leyendo la sinceridad que había allí. Está bien, lo pensaré. Pero déjame ser claro, Michael. No planeo darte nunca una razón para usar esto en mi contra. Eso es todo lo que pido, respondió, aliviado cubriéndose la cara. Salimos a celebrar esa noche y, a pesar de la extraña mezcla de emociones, la velada fue perfecta. El restaurante era acogedor, la comida deliciosa y Michael estuvo atento, haciéndome reír y olvidarme de las legalidades durante unas horas. Más tarde, mientras caminábamos de regreso al auto bajo las estrellas, Michael se detuvo y me acercó. «Sabes que te amo, ¿verdad? Ningún pedazo de papel va a cambiar eso». Asentí, apoyando la cabeza contra su pecho. «Lo sé, Michael. Yo también te quiero. Solo, asegurémonos de que esto del acuerdo prenupcial no nos arruiné, ¿de acuerdo?». Me besó la parte superior de la cabeza. «No lo hará, lo prometo». Y eso fue todo. Firmé el acuerdo prenupcial unos días después de leerlo con mi propio abogado solo para asegurarme. Se sintió raro firmar un documento que hablaba del final de un matrimonio cuando el nuestro ni siquiera había comenzado. Pero la vida es una apuesta, y yo estaba totalmente involucrado. Solo esperaba que mi apuesta por Michael fuera la correcta. Éramos la pareja que todos envidiaban, siempre riendo y susurrando el uno al otro en las fiestas. Pero unos meses después, las cosas empezaron a cambiar. No era algo que pudiera señalar de inmediato, solo un escalofrío que se apoderó de nosotros lentamente. El verdadero problema comenzó unas semanas después. Estábamos de compras, y yo estaba buscando algunos aromas nuevos en una perfumería. Charlé con el vendedor, solo una charla informal sobre fragancias. Cuando salimos de la tienda, Michael estaba furioso. ¿Quién era? Ladró tan pronto como salimos del centro comercial abarrotado. Me quedé desconcertado. ¿El vendedor? Solo le preguntaba por los perfumes. ¿Por qué? Parecía que realmente te gustaba él. Michael le devolvió el disparo, con los ojos duros. ¿Hablas en serio en este momento? Dejé de caminar, mirándolo con incredulidad. Estaba hablando de perfumes, Michael. ¿Qué se te ha metido?, se burló, sacudiendo la cabeza cuando comenzó a caminar de nuevo. Nada. Olvídalo. Vámonos a casa. Pero no se detuvo ahí. Se puso peor. Cada vez que hablaba con un hombre, Michael se enfurruñaba o hacía comentarios sarcásticos. Él también se volvió más frío en casa, retirándose detrás de su computadora portátil o teléfono, dejándome cenar solo la mayoría de las noches. Una noche, decidí enfrentarme a él. Ya no podía soportar la atmósfera helada. Lo encontré en su estudio, mirando fijamente a una hoja de cálculo. «Michael, tenemos que hablar», dije, de pie en la puerta. Él no levantó la vista. ¿Acerca de? Sobre nosotros. Sobre cómo has estado actuando últimamente. Me acerqué y cerré la computadora portátil frente a él. Has estado distante, y cada vez que interactúo con otro chico, actúas como si hubiera cometido algún delito. Se frotó las sienes, suspirando pesadamente. Ama, no entiendes la presión a la que me enfrento en el trabajo. Y cuando te veo riendo y charlando con otros hombres, simplemente Gats me afecta, ¿de acuerdo? A veces siento que no respetas nuestra relación lo suficiente como para mantener la distancia. Nos miramos el uno al otro, el aire estaba lleno de cosas que no se decían y el eco de nuestras voces alzadas. Pero luego algo nuevo agitó la olla, los rumores de amigos comenzaron a llegar,
diciendo que Michael le había estado diciendo a la gente que yo era una coquetera, charlando con otros hombres cada vez que le daba la espalda. No podía creerlo. ¿Has estado hablando de mí a mis espaldas, decirle a la gente que coqueteo con otros chicos? Mira, Emma, no es así. Podría haber dicho algo aquí o allá, pero es solo porque veo cómo te miran, como, detente, lo interrumpí, mi enojo alcanzó su punto máximo. No puedo creer esto. No tienes derecho a difundir mentiras sobre mí. Se supone que debes ser mi socio. Michael, no mi mayor crítico. Después de esa última gran pelea, las cosas entre Michael y yo se enfriaron un poco. Una mañana, encontré una nota de Michael en el mostrador de la cocina. Su letra, generalmente tan precisa, parecía apresurada esta vez. Lo levanté, mi corazón latía un poco más fuerte de lo habitual. Emma, intentemos empezar de nuevo. Encuéntrame en el Hotel Grandview, habitación 204, a las 8 p.m. de esta noche. Dejemos atrás el pasado y avancemos. Me quedé mirando la nota durante un largo minuto. Esto fue inesperado. Tal vez esta era su forma de acercarse, tratando de arreglar las cosas. Decidí go, con la esperanza revoloteando en mi pecho como un pájaro frágil. El día pasó. El trabajo era borroso. No podía concentrarme en los pedidos de los clientes o en el inventario. Mi mente seguía volviendo a la nota, a lo que podría traer la noche. ¿Realmente podríamos empezar de nuevo? Para cuando cerré la tienda y me dirigí al hotel, estaba un manojo de nervios. Cuando llegué al Grandview, mis palmas estaban sudorosas. Revisé mi reflejo en el espejo del auto, me arreglé el cabello, me puse un poco de lápiz labial, no demasiado. No quería parecer que me estaba esforzando demasiado. La habitación 204. Estaba en el segundo piso. El pasillo estaba tranquilo, solo el suave zumbido del aire acondicionado. Llamé. Sin respuesta. Llamé de nuevo, luego, con una mano vacilante, giré el pomo de la puerta. Estaba abierto. La habitación estaba débilmente iluminada por una lámpara de noche, proyectando largas sombras sobre la cama. Había una botella de vino abierta. Sobre la mesa, 2 vasos al lado y un plato pequeño de rodajas de fruta. Pero no Mako. Mako. Llamé, entré y dejé que la puerta se cerrara detrás de mí. ¿Estás aquí? Silencio. Solo el suave zumbido del aire acondicionado. Pensé en Maiden, pero luego decidí esperar. Me serví una copa de vino, el líquido rojo girando en la copa. Solo un vaso, murmuré para mí mismo, para calmar los nervios. Tomé un sorbo, el vino rico y un poco demasiado dulce. Me senté en el borde de la cama, con la mente acelerada. ¿Empezaba a nublarme un poco la cabeza o eran mis nervios? Me recosté solo para descansar los ojos por un momento. La habitación giró suavemente, y luego todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba oscuro afuera. Traté de sentarme, pero mi cabeza latía con fuerza y mis pensamientos estaban nublados. Mi teléfono estaba en la mesita de noche. Lo agarré. La luz de la pantalla cegadoramente brillante en la habitación oscura. Revisé la hora, era pasada la medianoche. El pánico se apoderó de mi pecho. Traté de recordar lo que sucedió. Cómo terminé acostado aquí, pero fue como aferrarme al humo. De repente me di cuenta de que no estaba vestida, tirada allí sin mi ropa. Llamé a Mako, me temblaban los dedos. Mientras marcaba su número. Sonó el teléfono, luego su voz, fría y distante. Emma, ¿qué pasa? Michael, ¿dónde estás? ¿Por qué no viniste al hotel? Pregunté, temblando mi voz. ¿Hotel? ¿De qué estás hablando, Emma? ¿Estás borracho? ¿Has perdido la cabeza? Estoy en el Grandview, como me dijiste.
¿Por qué me pediste que viniera aquí si no ibas a aparecer? Mi voz se elevó de ira y confusión. Emma, no sé a qué juego enfermizo estás jugando, pero no escribí ninguna nota. He estado en casa toda la noche. Estás fuera de control, corriendo con tus amantes. Incluso pensó en llamar a la policía. Conduciendo a casa después de esa desastrosa noche en el hotel, mi mente estaba agitada. La voz fría y desdeñosa de Michael en el teléfono se repetía una y otra vez en mi cabeza. ¿Qué estaba pasando? Me sentí como si estuviera siendo absorbido por una pesadilla de la que no podía despertar. Cuando entré en el camino de entrada, el entorno familiar de nuestra casa no me trajo consuelo, solo un nudo de pavor en el estómago. Entré y la tensión me golpeó como una ola. Michael caminaba por la sala de estar, con la cara torcida de ira. Tan pronto como me vio, explotó. «Ahí estás, la esposa errante regresa», gritó, con la voz goteando de desprecio. «Michael, por favor, tenemos que hablar». «Algo muy malo sucedió esta noche», supliqué, con la voz temblorosa pero desesperada por hacerle entender. Pero él no estaba escuchando. En cambio, golpeó una pila de fotos sobre la mesa. «Explícales esto entonces», él gritó. Cogí las fotos, con las manos temblorosas. Me mostraron en una habitación de hotel, en la cama con un hombre que nunca había visto antes. Mi corazón se hundió. «Michael, no sé quién es. Juro que nunca había visto a este hombre antes. Algo me pasó esta noche. Algo que no puedo explicar». Se rió, un sonido áspero y burlón que envió escalofríos por mi columna vertebral. ¿Un error monstruoso o simplemente tu comportamiento monstruoso? Casarte contigo fue el verdadero error. Sentí que las lágrimas me pinchaban los ojos, pero luché contra ellas, necesitando mantenerme fuerte, mantener la cabeza despejada. Yo no hice esto, Michael. Tienes que creerme. Pero él no había terminado. ¿Te lo crees? ¿Por qué debería? Eres un mentiroso y un tramposo, y me aseguraré de que no recibas un centavo de mí. Voy a ir a la corte y te quitaré todo, según nuestro acuerdo, escupió antes de agarrar su maleta, ya empacada, y dirigirse a la puerta. Con una mirada final, cerró la puerta de golpe detrás de él, dejándome solo en el silencio resonante de la casa. Me desplomé en el sofá, mi cuerpo temblando. El dolor en mi cabeza era implacable, palpitante con una intensidad que hacía difícil pensar. Pero fue más que un simple dolor de cabeza. Sentí como si mi cerebro estuviera nublado, mis recuerdos de la noche borrosos e inconsistentes. Fue entonces cuando me di cuenta, él vino. Solo tomé un vaso, pero el mareo y el desmayo no tenían sentido. Fue demasiado extremo, demasiado repentino. Agarré mi teléfono y llamé a mi amiga Lisa, enfermera, con la esperanza de que pudiera arrojar algo de luz sobre mis síntomas. Lisa, algo no está bien. Tomé una copa de vino y luego todo se volvió negro. Me desperté horas después y ahora Michael tiene estas fotos. No cuadra, expliqué apresuradamente, mis palabras cayendo. Hubo una pausa en el otro extremo mientras Lisa digería mis palabras. Emma, parece que podrías haber sido drogada. Necesita ir a un hospital o laboratorio y hacerse la prueba ahora mismo. Cuénteles lo que sucedió, especialmente sobre él. Vino y sus síntomas. El viaje al laboratorio fue borroso, mis pensamientos se aceleraron mientras trataba de armar todo. En el laboratorio, le expliqué la situación al técnico, quien asintió solemnemente y tomó varios viales de sangre. Un par de días después de mi visita al hotel, llegó una carta con un fuerte golpe en la puerta de mi casa. Era de Michael. Me tembló la mano cuando la abrí,
mis peores temores confirmados en el lenguaje frío y formal del aviso legal. Michael me estaba demandando por infidelidad, con el objetivo de despojarme de todo lo que poseía en base a nuestro acuerdo prenupcial. El juicio estaba programado para dentro de un mes. Llamé a mi abogado, Paul, de inmediato. Su voz era un pequeño consuelo en medio del caos. Ama, ven a mi oficina. Necesitamos crear estrategias. Conduje hasta la oficina de Paul, con la mente acelerada por todos los escenarios posibles, excepto aquel en el que salí ileso. Cuando entré al estacionamiento, mis ojos captaron una figura familiar, Michael, caminando junto a un joven, el mismo de las fotos, que había usado para incriminarme. Sin pensarlo, agarré mi teléfono y comencé a grabar. Lo sorprendí intercambiando un sobre, el joven metiéndolo rápidamente en su chaqueta. Mi corazón latía con fuerza cuando me di cuenta del significado de lo que podría haber capturado. En la oficina de Paul, le mostré el video. Sus cejas se levantaron mientras observaba el intercambio. Esto es bueno, Emma. Es muy sospechoso. Creo que es hora de que traigamos un investigador privado. El amigo de Paul, un experimentado investigador privado llamado Jack, tomó el caso. Se movió rápidamente, siguiendo al joven actor y profundizando en sus antecedentes. Unos días después, Jack nos llamó a la oficina con noticias. He hablado con el niño, comenzó Jack, con expresión seria. Es un poco actor, con mala suerte. Dijo que su esposo lo contrató para interpretar un papel, el papel de su amante. También confesó que su esposo planeó todo, incluso el vino drogado. Mientras hablábamos, mi teléfono sonó con un correo electrónico. Los resultados de mi análisis de sangre. Abrí el archivo adjunto. Y me quedé sin aliento mientras leía los hallazgos, positivo por un potente sedante, tal como había dicho Jack. Le pasé mi teléfono a Paul, quien leyó los resultados y levantó la vista, con los ojos endurecidos por la determinación. Esto es, Emma. Esto es lo que necesitamos. Con esta evidencia, no solo podemos defenderte, sino también darle la vuelta a la tortilla a Michael, aconsejó Paul, manteniendo todo en secreto hasta la fecha de la corte. No le avisemos. Lo golpearemos con esto en la corte, le daremos la sorpresa de su vida. Había pasado una semana desde la debacle del hotel y estaba de regreso en los confines familiares de mi tienda de lencería, tratando de no pensar en la próxima cita en la corte. Era una tarde normal hasta que Michael entró, una mujer del brazo. Emma, conoce a Layla, mi futura esposa, anunció con un orgullo que no llegó a sus ojos. Layla parecía joven. Quizás demasiado joven para entender el tipo de hombre con el que estaba tratando. Ella me miró con una mezcla de curiosidad y juicio. Michael no perdió el tiempo provocando problemas. Echa un buen vistazo a tu alrededor, Emma. Muy pronto, todo esto será mío. Su brazo recorrió la extensión de mi tienda con grandeza teatral, una sonrisa sonando en sus labios. Los ojos de Layla siguieron su gesto, su mirada endureciéndose con más convicción. Quería acercarme, advertirle, pero recordé las estrictas instrucciones de Paul de guardar silencio hasta la audiencia. Todo lo que pude hacer fue sonreír débilmente y responder con tanta dignidad como pude reunir. Veremos qué dice el juez al respecto, Michael. El día de la sesión judicial llegó demasiado rápido. La sala del tribunal era austera, el aire estaba lleno de anticipación. Michael, siempre el abogado, eligió representarse a sí mismo. Se puso de pie, ajustándose la corbata, una clara muestra de seguridad en sí mismo mientras se preparaba para pronunciar su discurso de apertura. Damas y caballeros, comenzó Michael.
con la voz firme y clara, hoy verán los verdaderos colores de una mujer que no solo rompió los votos matrimoniales, sino que trató de destruir la santidad de nuestro hogar con su engaño. Como verán en estas fotos, continuó, señalando la evidencia que se muestra en la pantalla detrás de él, mi esposa Emma no era la pareja fiel que prometió ser. Las fotos de la habitación del hotel aparecieron, provocando murmullos en la sala del tribunal. Durante meses viví atormentada, sospechando de sus infidelidades y finalmente, como muestran estas imágenes, se confirma. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se hundiera. Se acercó más a donde yo me senté, con los ojos clavados en los míos. Emma aquí te quiere hacer creer que es una víctima, inocente, atrapada en circunstancias fuera de su control. Su tono fue mordaz, sus palabras ensayadas pero efectivas. Pero te digo que ella no es una víctima. Ella es una perpetradora, una destructora de nuestra unión. Mientras hablaba, pude ver las pausas calculadas, las miradas mesuradas al juez, la forma en que presentaba cada oración con la precisión de un abogado experimentado. La evidencia es clara, innegable. Las acciones de Emma han causado un daño irreparable. No solo a nuestro matrimonio, sino al tejido mismo de confianza que une cualquier relación, concluyó Michael su discurso, aumentando en una dramática súplica de justicia. Mi señor. Paul tuvo un comportamiento tranquilo cuando se levantó para dirigirse a la corte, con su maletín lleno de pruebas que limpiarían mi nombre. Señoría, comenzó Paul, con la voz firme y dominante, hoy no solo defendemos el honor de Emma Clark, sino que también revelamos un patrón de engaño perpetrado por su esposo, Michael Clark. Hizo un gesto hacia la parte trasera de la sala del tribunal, y el actor a quien Michael había contratado entró. Su presencia causó revuelo entre los espectadores. Pablo le pidió que compartiera su participación, y el joven miró nerviosamente a su alrededor antes de hablar. Me contrataron para interpretar un papel. Pensé que era solo una broma, admitió, con la voz temblorosa. No me di cuenta de la seriedad de lo que se estaba orquestando. Paula sintió gravemente y luego presentó los resultados de los análisis de sangre al tribunal. Estos resultados muestran que Emma estaba incapacitada contra su voluntad, drogada con sustancias que no sabía que consumía. La sala del tribunal murmuró mientras se hundían las implicaciones. Además, continuó Paul, endureciendo su tono, esta no es la primera vez que el señor Clark emplea tales tácticas. Presentó evidencia de los matrimonios anteriores de Michael, detallando cómo patrones similares habían llevado a su enriquecimiento injusto a expensas de sus ex-esposas. Cuando Pablo concluyó sus argumentos, el peso de la evidencia era palpable. Pedimos no solo la desestimación de las reclamaciones fraudulentas presentadas contra Emma, sino también una compensación justa por la terrible experiencia que ha sufrido. La jueza asintió, asimilando todo antes de emitir su veredicto. Después de una cuidadosa consideración de la evidencia presentada, falló a favor de Emma Clark. Por la presente se anula el acuerdo prenupcial. El alivio se apoderó de mí. Las lágrimas me pincharon los ojos no solo por la victoria sino por la reivindicación. Además, agregó el juez, el tribunal otorga a la señora Clark daños por un monto de $400,000. El rostro de Michael estaba ceniciento, su futuro se desmoronaba ante él. Su prometida, presente en la sala del tribunal, salió corriendo, solo para regresar brevemente para susurrarme un agradecimiento por exponer la verdad antes de dejarlo para siempre. La noticia del juicio se extendió como la pólvora, los detalles fueron lo suficientemente sensacionales como para aparecer en los titulares. La reputación profesional de Michael quedó irrevocablemente dañada. Fue despojado de su licencia para ejercer la abogacía.
La revelación llevó a sus exesposas a presentar demandas en su contra, descubriendo un rastro de engaño que lo dejó en bancarrota, financiera y socialmente. Cuando cerré la tienda una noche, el resplandor del atardecer proyectando largas sombras en el suelo, reflexioné sobre el viaje. La batalla había sido reñida, marcada por momentos de desesperación e indignidad. Pero, en última instancia, fue un testimonio de resiliencia y justicia.